Hola, buenos días a todos. Bienvenido a esta sesión de sesiones magistrales de PHPP 10. Vale, vamos a hacer una serie de ponencias que vamos a empezar Elena Fortes, que es coordinadora de eventos de la plataforma PEP y directora de la conferencia de este año, y yo, que soy el vocal del comité técnico de la plataforma. Vamos a empezar a hacer una ponencia sobre una auditoría de una teórica rehabilitación en ERFIT del espacio en el que nos encontramos, del Palacio de Congresos, y explicar un poquito cuáles son los condicionantes para simular un edificio de estas características con PHPP. A continuación vamos a tener aquí con Fernando San Hipólito, que nos va a explicar la introducción de cálculo secundario de bajantes de desagüe en interior de la envolvente con las nuevas herramientas con el PHPP 10. Después va a venir Carlos Navarro, de Bhaus, que nos va a explicar la introducción de ventanas en la nueva actualización también del PHPP 10. Michel Wassouf, que ya lo tenemos aquí, que nos va a explicar un análisis de inercia térmica también con PHPP. Juanma Castaño, de Castaño y Asociados, que también nos va a explicar ventilación de verano con la herramienta PHPP. Y un ejemplo también de modelización de sistemas de refrigeración en el nuevo PHPP 10, que lo va a hacer Oliver Style de Praxis. Vale, entonces empezamos con esta primera ponencia, mi compañera Elena, de la auditoría del Palacio de Congresos. Hola, buenos días. A ver si no nos dormimos. Y puedo explicaros un poco el proceso. Cuando decidimos hacer la conferencia aquí en el Palacio de Congresos, la dirección del Palacio nos propuso hacer un modelo o un ejercicio de qué es lo que pasaría si el Palacio se sometiera a una auditoría energética en el entorno del Passive House y qué es lo que pasaría o qué resultados se arrojarían si se rehabilitara EnerFit. Nos pareció un reto bastante chulo, a priori porque se trata de un edificio emblemático en la ciudad de Valencia. Para los que no seáis de aquí, no sé si lo sabéis, pero este edificio, la autoría es de Norman Foster. En su día tuvo bastante bombo y platillo aquí en la ciudad. Entonces, enfrentarnos a un edificio tan emblemático y con una geometría tan singular, pues nos pareció a priori interesante. Entonces, en base a estas conversaciones, nos pareció también oportuno hacer una sesión magistral para mostraros cómo se modeliza o cómo se aborda un edificio de estas características, primero con el Design PH y luego con el PHPP, que es la parte que va a explicar Martín. Como os he adelantado, cuando nos enfrentamos a la modelización se nos abrieron una serie de retos que tuvimos que ir solventando poco a poco con el modelo de SketchUp. Para empezar, es la geometría. No es que, el edificio, no sé si puedo señalar aquí creo que tengo aquí un puntero. El edificio... mira qué bien. Vale. El edificio, no es que simplemente haga una curva en todo lo que es la sección transversal, sino que va haciendo también como una especie de contracurva. Es decir, la contracurva viene por aquí, se ve muy bien. Es decir, esta línea de sección no es paralela, sino que va variando conforme vamos avanzando en los cortes longitudinales y también en los cortes transversales. Claro, es una cosa que a priori desde la escala de peatón no se ve. Y fue realmente bastante complicado trasladar toda esta geometría al Design PH o al SketchUp porque no teníamos planos ni documentación gráfica suficiente para ir haciendo todos los cortes en sentido transversal y en sentido longitudinal.
Así que decidimos simplificar la geometría y siempre nos quedamos del lado de la seguridad, es decir, preferimos tener muchísima más superficie de envolvente, o sea, que la superficie envolvente siempre estuviera por encima en vez de por debajo, porque en teoría había más superficie de intercambio con el exterior. En esta imagen veis perfectamente a lo que me refiero, que es esta línea hace así, luego vuelve a subir y luego, además, en sentido transversal, pues también va haciendo una serie de curvas que tampoco son paralelas. Además, ya cuando nos metimos un poco en faena y nos pusimos a analizar, hicimos la visita oportuna, estuvimos viendo todas las instalaciones, bueno, pues nos dimos cuenta, como es obvio ahora que lo hemos experimentado, pero no era obvio en ese momento, habían una serie de bandejas de instalaciones donde están colocadas las hutas y además, obviamente al estar las hutas, están consideradas como espacios exteriores, porque los intercambios de aire se hacían a través de aperturas que se situaban en la parte posterior o delantera de estas secciones. Entonces nos íbamos encontrando en cada una de las plantas con una serie de espacios que se iban jalonando y que cuando diseñáramos el modelo de SketchUp tenían que estar considerados como exteriores. Por ejemplo, en la planta baja, que veis aquí, estos son los muelles de carga y de descarga de toda la parte de los escenarios, que están situados en la parte de atrás de aquí. Esto está muy bien porque os puedo ir señalando los sitios. Luego tenemos, por ejemplo, esta otra bandeja de instalaciones, que en concreto estas son las hutas que sirven en el auditorio donde estamos y en el auditorio que está situado justo al lado y que está detrás de estas cabinas de traducción y camerinos. Y luego, pues, en la parte superior aparecen estas bandejas de aquí y estas de aquí, que son el bloque de cafetería, que es por donde accedemos, y estas en concreto es por donde se hacen las admisiones de aire que luego van a servir a las hutas. Además, bueno, aquí en estas secciones transversales se ven lo que os decía. Esta, por ejemplo, es la bandeja de instalaciones donde están colocadas las hutas de los auditorios principales y estas son las aperturas por donde entra la admisión de aire que dan servicio a las unidades de ventilación y de climatización. Luego aquí hay otras bandejas de instalaciones con hutas que dan servicio a oficinas, etcétera, y los muelles de carga y descarga de las partes escénicas. Y bueno, una vez que ya analizamos los planos con los usos, que teníamos más o menos claro qué partes interiores se tenían que considerar exteriores, pues se hizo el modelo en SketchUp y bueno, no es fidedigno, como podréis observar, es decir, no reproduce exactamente la geometría del palacio porque era prácticamente imposible, pero sí que se asemeja bastante. Una de las cosas que más quebraderos de cabeza nos dio fue toda esta parte de aquí, porque no conseguíamos cuadrar muy bien la geometría de la curva que hacía esta parte de aquí y asumimos una serie de panzas que, como os digo, pues estamos del lado de la seguridad porque tenemos más superficie envolvente de la que realmente hay. También se modelizaron y se geolocalizó el modelo con los edificios que tenemos al lado, que tienen bastante envergadura para todo el estudio de sombras. Y además, pues se modelizó todo lo que es el voladizo que hay en la parte de la entrada y todos los brisoleils que están colocados en el muro cortina, que es donde está situada la zona de exposiciones. Si no os habéis fijado, os invito a que ahora cuando salgáis os fijéis. A continuación, cosa que yo tampoco sabía, que fue interesante, estos edificios se dividen en partes.
no se modeliza como un bloque único. Se hizo un análisis que luego explicará mucho mejor Martín, de cuáles fueron los criterios para dividir, para agrupar, digamos, los diferentes subespacios que habían y para dividirlos a su vez. Y fue más o menos un tema de usos que luego entrará muchísimo más en detalle Martín. De forma que al final quedaron como 3 modelos: el bloque de cafeterías, el bloque de auditorios y la zona de exposición. Y luego, al fondo, hay un tercer auditorio, muchísimo más pequeño, y en la segunda planta la parte de oficinas que se utiliza de forma habitual y prácticamente todos los días, de las oficinas que controlan y que gestionan el tema del Palacio de Congresos. Y algunos pantallazos, os he traído algunos pantallazos. Es bastante difícil mostraros la complejidad del modelo, de todas las dificultades que hemos tenido a la hora de modelar. Espero que los pantallazos reflejen algo y que yo me pueda poder explicar bien. En rosa tenéis el bloque de la cafetería con un muro cortina que desde la planta donde estamos situados no se aprecia, pero desde el exterior sí, que nos dio bastantes problemas en la modelización para la detección de superficies, entre otras cosas, porque esta cubierta inclinada fue bastante difícil de modelar. Digamos que la parte de... Estos son lo que son parte de fachada y cómo se integra dentro de lo que es el edificio. La parte del auditorio y de la zona de exposición es la que se va a mostrar a continuación. Aquí no está en color porque todo lo que tenemos a fachada este y sureste es un muro cortina, pero si ya nos metemos en la visión desde la parte de arriba, vemos lo que son las huellas tanto de la zona de exposiciones como de los 2 auditorios. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué esta zona está en blanco, así como esta zona? Estas son las zonas que os he enseñado en principio, que son las bandejas de instalaciones que se modelaron las cubiertas como sombras sobre espacios no acondicionados. Aquí se ve muy claramente cómo se van distribuyendo la parte de envolvente del bloque de los auditorios. Aquí hay una U, que es la zona de la bandeja de instalaciones, aquí hay otra zona y luego aquí se aprecia muy bien dónde están las zonas de admisión de la parte de las UTAs. Claro, esto a priori, a toro pasado es como muy fácil, ¿no? Pero nos tocó hacer y rehacer muchas veces los modelos porque nos íbamos dando cuenta de que no habíamos considerado muchos espacios de la envolvente porque directamente habíamos considerado esto como una cubierta. Y en realidad hay mucha más superficie de envolvente porque estas UEs son todo como elementos exteriores. Por último, está el bloque del Auditorio 3 y de las oficinas, que también, debido a los muelles de descarga que están situados aquí y a la bandeja de instalaciones que estaba situada aquí, pues tenían muchísima más superficie de envolvente de la que a priori tenían. Y, por último, las sombras. ¿Qué parte de la cubierta o qué parte de elementos de sombra estaban afectando a la envolvente? Pues, como os he dicho antes, las cubiertas de las bandejas de instalaciones, el voladizo y todos los brisolets que están situados a orientación este y sur. Os he traído un vídeo que no me hace caso. Vale. Para que os hagáis un poco la idea de la magnitud del modelo de SketchUp que hemos estado manejando con las tres partes juntas y luego cómo se van distribuyendo y cómo se van jalonando cada una de las áreas que hemos considerado.
Cuando uno hace una separación de usos, los bloques, no hay que cerrar las envolventes. Hay que cerrar las envolventes para que luego cuando uno exporta SketchUp le reconozca un modelo cerrado. Entonces, esto fue también otra de las dificultades añadidas. Ver muy bien cómo se iban solapando los diferentes bloques y modelizar estas superficies como superficies adiabáticas, que luego también nos explicará Martín, no son exactamente superficies adiabáticas, sino que hay un cálculo de un factor de temperatura. ¿Por qué? Pues porque como los modelos se han dividido por usos, pues a lo mejor una zona que está en funcionamiento colinda con otra que no está en funcionamiento y no tiene exactamente la temperatura de consigna que debería tener. Entonces hay que calcular estos factores de temperatura sabiendo pues, que no está pues, a los 20 o 21 grados con los que solemos trabajar. Y algunos pantallazos de cuáles son las superficies teóricamente medio adiabáticas que iban colindando con las zonas que tenían anexas a la hora de modelizar y de hacer los cálculos de cada uno de los bloques por separado. Otra de las dificultades que tuvimos fue la configuración de las ventanas, que se deriva de la forma que tiene el palacio. Esta forma curva, las ventanas están justo situadas en la parte inferior y luego bueno, pues hay un aplacado de piedra sobre la fachada. Como veréis, las ventanas triangulares, que no son rectangulares, el Design PH no las reconoce, entonces había que geometrizarlas y se decidió pues, pegarlas lo máximo posible a la parte superior para que luego la afectación que tenía de las sombras del pequeño volado que tiene aquí fuera lo más fidedigno posible. Otra de las dificultades que también viene de las ventanas es bueno, pues todos los encuentros de estas cubiertas curvas con los muros cortina. Si hacemos un zoom, veréis que bueno, pues hay una parte, la ventana de modelización en el Design PH se hizo rectangular, como mandan los cánones, se dejó una parte triangular y luego bueno, se aplicó todo el procedimiento que dice el Passive House Institute para este tipo de ventanas. Se modelizó una ventana que pasaba por la parte, o sea, que era rectangular y que sobrepasaba lo que era la parte de cubierta y luego se restó el área de forma manual en el Design PH. Lo mismo pasó con toda la fachada este y con toda la zona de Brisoleils. Y ya por último, ¿qué superficies se consideraron en el Design PH? A ser un edificio terciario, lo que nos dice el manual es que no todas las superficies se tienen que computar al 100%. Aquí tenéis un esquema de cómo funcionaron las superficies. En azul oscuro son las que se computaron al 100%, en azul clarito son las que se computaron al 60%, que básicamente son aseos y zonas de circulación, y luego las que se computaron a cero, que son, por ejemplo, las escaleras de evacuación que están situadas en cada uno de los auditorios y de las zonas del palacio. Vale, yo os voy a hablar un poco de cómo trasladamos estos modelos del Design PH para hacer el cálculo del balance energético en PHPP de cada una de las zonas térmicas, ¿de acuerdo?, del edificio. Lo primero era un poco conocer cómo funcionaba el edificio para decidir cómo zonificábamos térmicamente. Aquí no la veo por ahí, pero bueno, tuvimos la colaboración del Passive House Institute a través de Soraya López y con la documentación o con la información de la que disponíamos, que es la que veis ahí de días de uso anuales y de horario de cada uno de los espacios, pues tratamos de unificar lo máximo posible. En un principio nosotros entendíamos que podíamos hacer el edificio en 5 o 6 zonas. Hablando con el Passive House Institute, ellos nos proponían que zonificáramos únicamente en 2 PHPPs, la zona de oficinas, que tiene un uso claramente diferenciado del resto, y todo el resto del edificio en un PHPP conjunto, generando las semizonas en las pestañas correspondientes en lo residencial, pero finalmente decidimos hacerlo en 3 zonas. ¿Vale? El espacio de cafetería, restaurante, zona de eventos, que tiene un uso anual de 45 días, teóricamente de 12 horas diarias de cada vez que hay un evento allí.
La zona de auditorios y de exposición, que tiene un uso anual de 95 días, con un horario también, que así nos definieron desde el Palacio, de 12 horas diarias, y la zona de oficinas, que tiene un uso común de oficinas. Luego también, para que la ponencia fuera interesante y poder establecer un protocolo que fuera interesante contar aquí en la conferencia, pues tratamos de establecer unos factores de temperatura basándonos en unas temperaturas de consigna que tiene cada uno de los espacios cuando no está desocupado, para un poco tratar de determinar cómo son la transferencia de calor efectiva entre un espacio ocupado y un espacio no ocupado. De forma simplificada, se podría considerar, por ejemplo, este auditorio, cuando está desocupado, como exterior en el balance energético de las oficinas, pero entonces yo no tendría nada que contar aquí. Entonces decidimos establecer unas consignas de uso no ocupado de cada uno de los espacios, calcular el factor de temperatura con respecto a los espacios que están ocupados y, tratando de hacer un esquema de uso anual horario, poder establecer también cómo se comparten, cómo se solapan esas zonas de ocupación para poder corregir el factor de reducción de temperatura que calculamos con PHPP. En este caso consideramos que la zona de auditorios, cuando no está ocupada, tiene una temperatura de consigna de 14 grados, que puede ser perfectamente una temperatura de consigna de seguridad, en verano y 28 grados perdón, al revés, 14 grados en invierno, 28 en verano. Y en el uso de cafetería consideramos que puede tener una temperatura mínima no ocupado de 17 grados y una temperatura máxima en verano también de 28 grados. Al mismo tiempo, teníamos que establecer temperaturas de consigna para calcular el balance energético de cada espacio. En oficinas nos cogimos la tabla del manual del PHPP 10 y, en función del número de usos, redujimos esa temperatura a 19,5 grados en vez de 20. Y en el caso de los espacios que tienen un uso mucho más discontinuo, consideramos 19 grados en el cálculo de balance de demanda de calefacción. Esto es verdad que, si estuviéramos en un proceso de certificación, se podría incluso valorar con una simulación dinámica simplificada y se podría incluso reducir esta temperatura. Pero en los protocolos del Passivhaus House Institute y lo que nos establece el manual del PHPP es que como mucho bajemos a esos 19 grados. Entonces, ¿qué hicimos? Este fue el orden un poco de trabajo, ¿no? Primero, generar los perfiles de uso de cada una de las zonas térmicas del edificio, perfiles de uso horario. Luego, superponer estos perfiles de uso para establecer un porcentaje de calor, de transferencia de calor efectiva entre las zonas térmicas, solo considerando las pérdidas energéticas, es decir, no estamos considerando ganancias útiles de un espacio hacia el otro, ¿vale? Porque entendemos que el calor que se pueda transferir de la zona de oficinas a este auditorio no se va a aprovechar de forma efectiva ni no va a aportar una reducción de demanda de calefacción. Después establecimos estas temperaturas de consigna para cada zona térmica, establecimos estas temperaturas mínimas y máximas para cada uno de los espacios cuando no se encuentran ocupados ni climatizados, calculamos los factores de reducción de temperatura para cada zona térmica con respecto a sus adyacentes con la tabla de cálculo, que es una novedad también del PHPP 10, y luego corregimos estos factores de temperatura con el porcentaje de transferencia de calor efectiva derivado de la superposición de horarios que tiene una zona con respecto a la otra. Para eso creamos este perfil de ocupación de los espacios. Esta es una gráfica anual que tampoco se ve demasiado. Simplemente aquí no nos interesa si la ocupación es parcial, nos interesa si está ocupado o desocupado, porque quiere decir que el espacio está climatizado o no está climatizado en ese momento. Aquí hago un zoom a una semana tipo que se explica un poquito mejor. La línea azul es el perfil de ocupación de las oficinas, la línea roja puntos es el de los auditorios. Esos 95 días corresponden más o menos a 2 días semanales, que tampoco sabemos exactamente cuándo son, con lo cual esta es una semana tipo, pero a lo largo de todo el año hemos modelado diferentes tipologías de semanas. En este caso, el uso del auditorio es viernes y sábado. El del auditorio coincide con el de la cafetería, que tampoco tiene por qué ser así. Vale, este edificio tiene un uso muy poco predecible, con lo cual lo que hicimos fue establecer unas tipologías de semanas e irlas repitiendo a lo largo del año. Y de ahí vamos al procedimiento. ¿Vale? En el PHPP, en el modelo PHPP de la cafetería, la temperatura de consigna que tenemos para la demanda de calefacción son 19 grados, 25 grados para refrigeración, eso no se modifica. Y si calculamos el factor de temperatura con respecto al auditorio y a las oficinas, en el auditorio tenemos 14 grados,
cuando no está ocupado, con lo cual el factor de temperatura resultante es ese 83%, ¿de acuerdo? Ese 83% lo corregimos con el porcentaje de solape de ocupación, que en el caso de la cafetería está un 50% en contacto, o sea, esa solape es del 50% con el auditorio y con las oficinas, y lo trasladamos al PHPP. Es decir, convertimos ese 83% en el 42%. Y ese es el factor de temperatura que utilizamos en el muro de separación entre la cafetería y el auditorio en el cálculo del balance energético de la cafetería. Esta misma operación se hace igual también para el verano y con las oficinas sí que las estamos considerando adiabáticas del lado de la seguridad. En el caso de la oficina, la temperatura de consigna son 19,5 y hacemos este mismo proceso con los otros dos edificios o zonas térmicas que tiene adyacentes. En este caso, como las dos zonas térmicas sí que van a coincidir uso de oficina, o sea, oficina ocupada con auditorio no ocupado y cafetería no ocupada, con lo cual esas pérdidas energéticas sí hay que tenerlas en cuenta, lo calculamos para las dos casuísticas. El factor de temperatura para 14 grados, corregido con el solape con el auditorio, el factor de temperatura para 17 grados de la cafetería, corregido con el solape de ocupación con la cafetería. Como el PHPP ahora sí que nos permite tener varias zonas con diferentes factores de temperatura, pues podemos asignar el factor correspondiente y corregido en las superficies que están en contacto con ambas zonas adyacentes. Y lo mismo para los auditorios, ¿vale? Tampoco voy a repetir el proceso porque es exactamente lo mismo. No, aquí lo importante es tener un perfil anual del edificio horario para poder establecer este protocolo. Si no, la metodología sería irnos al lado de la seguridad. Pues considerar un edificio o este espacio como exterior con respecto a los demás y ya está. Pero bueno, lo interesante era también un poco presentar este protocolo. Y luego, a partir de ahí, cada uno de las zonas térmicas que decidimos en base a sus perfiles de uso tiene diferentes zonas con diferentes también perfiles de ocupación concretos, diferentes perfiles de iluminación concretos, que tenemos que acabar definiendo en PHPP de la forma más precisa posible para tener un cálculo de las ganancias internas adecuado. Dentro de las ganancias internas, lo primero que tenemos que establecer son los perfiles de ocupación de cada zona térmica, teniendo en cuenta el número de personas, teniendo en cuenta el perfil de ocupación, que no es exactamente, ya lo veréis, el mismo en toda la zona, y teniendo en cuenta también la actividad, ¿no? Aquí estamos todos sentados, en las zonas de exposiciones pues se considera una actividad ligera, y si fuera una zona en la que se hacen clases de baile o es un gimnasio, pues tendríamos también que modificar las cargas internas por persona de esa zona. También tenemos que analizar el equipamiento que hay en cada una de las zonas térmicas, tanto iluminación como equipos de oficina, como equipos de cocina, que en la zona de cafetería tenemos también 2 cocinas industriales, como el equipamiento adicional que puede haber en cada una de las zonas. Vale, este es un poco la zonificación dentro de la zona térmica del auditorio. Tenemos este auditorio, que es el auditorio principal, el auditorio 2, que es el auditorio que tenemos a la izquierda, la zona de exposiciones, que veis que, aunque está dentro de una zona térmica con un perfil de uso que consideramos común, teóricamente lo que nos trasladan desde el Palacio de Congresos es que se usa durante menos días, 45 días al año, y aquí también zonificamos por separado los escenarios, ¿de acuerdo? Porque dentro también del cálculo de las cargas internas, la iluminación que tiene la zona del escenario no tiene nada que ver con la iluminación que tiene la zona de butacas de los auditorios. También calculamos las cargas internas debido a la ocupación. Pues en la zona de escenarios tenemos gente de pie con actividad ligera, en la zona de exposiciones y gente sentada en la zona de los auditorios. Aquí también tenéis marcado el calor térmico por persona, esos 100 vatios que se están considerando para una actividad ligera, que sería un valor que habría que modificar en el caso que la actividad de la zona fuera distinta, ¿de acuerdo? Estuviéramos hablando de un gimnasio o de una zona en la que la actividad fuera un poco más activa. También calculamos el consumo de iluminación, considerando también la iluminación natural, que en este caso solo la estamos teniendo en cuenta en la zona de exposición, ¿de acuerdo? Que tenemos todo ese muro cortina. Y también calculamos todos los equipos que más o menos previmos que había en cada uno de los espacios.
Vale, de esta manera tenemos las cargas internas calculadas para el auditorio y la misma metodología se siguió para las otras dos zonas térmicas, ¿de acuerdo? Luego también teníamos que establecer un perfil de ventilación, ¿de acuerdo? En la propuesta que luego presentaremos y veremos cómo podemos ser capaces de reducir de demanda, sí que vamos a trabajar con unidades de ventilación certificadas. Aquí lo que tenemos son unidades de ventilación sin recuperación de calor, un sistema de caudal variable que va a funcionar en función de la ocupación de cada uno de los espacios, con lo cual tenemos que tener muy claro el perfil horario, la regulación del sistema que tenemos. Como no tenemos información muy veraz de cómo funciona exactamente actualmente el edificio, lo que hicimos fue suponer un uso regulado, controlado de la ventilación en el estado actual, que va a ser el mismo que vamos a utilizar en la comparativa para ver cómo podríamos reducir demanda en una hipotética rehabilitación. Vale, aquí tenéis también los perfiles de ventilación establecidos. Lo podríamos haber hecho con los factores de reducción temporales y en función del volumen de caudal que estamos moviendo del total de diseño. Para que se entienda más sencillo y para simplificarlo, yo puse para la zona de auditorios pues 2 días a la semana, ¿de acuerdo? Que corresponden esos 95 días anuales y 14 horas que correspondería a las 12 horas de uso, 1 hora de ventilación previa y 1 hora de ventilación posterior a que termine el uso de la zona. Y los caudales sí que los calculamos en función de RITE. Todo esto está linkeado a las pestañas de ganancias internas de calor y de usos en función de la presencia relativa prevista, la densidad de ocupación y la superficie de cada uno de los espacios. Y bien tenemos zonas que son IDA 2 con 8 litros por segundo y zonas que son IDA 3 con 8 litros por segundo. Con lo cual la comparativa se hace con el edificio ventilado de esta forma y con los caudales que exige la normativa. Y luego también hay una variante de la eficiencia energética en la recuperación de calor, ¿de acuerdo? La variante del estado actual sería un 0%, lo que veis aquí sería en la variante final que hemos estudiado de cuánta podría ser el ahorro de la demanda con un sistema con recuperación de calor certificado y también controlando todas las pérdidas asociadas a los conductos de distribución que tenemos desde la zona exterior hasta el interior del edificio con un correcto aislamiento. La envolvente la definimos con una herramienta que tenemos vinculada a PHPP para hacer la justificación del H1. En este caso, la normativa de aplicación de este edificio sería el NBCT 79, que también contemplaba la KSUG, igual que contempla actualmente el Código Técnico. Y nosotros hicimos un modelo, tampoco tenemos un conocimiento exacto, constructivo de cómo es el edificio, pero que cumpliera con la normativa de aquel momento. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las transmitancias de los elementos de la envolvente que cumplen con los valores de la tabla que veis abajo y el cálculo de la KSUG, que también cumple con el valor de la KSUG para la zona climática en la que estamos. Y las demandas que nos salen para la zona del auditorio pues son estos 74 kilovatios hora, metro cuadrado año de demanda de calefacción y 78 en refrigeración. Aquí veis un poquito el balance de las demandas. En principio pensábamos que el peso de las pérdidas energéticas por ventilación iba a ser mucho más alto, pero como el perfil de uso del edificio tampoco es muy elevado, son 95 días al año, y hemos regulado la ventilación como si funcionara en función de la presencia, pues el peso que sale tampoco es tan importante, ¿no? Y tenéis un poco el peso de la ventilación que se ve en verde en las pérdidas con respecto a las pérdidas a través de la envolvente. Y también el impacto que tiene en la zona del auditorio, que incluye la zona de disposición, en las cargas solares para el balance de la demanda de refrigeración. En el edificio de oficinas tendríamos unas demandas ligeramente más bajas. La demanda de refrigeración es muchísimo más baja porque prácticamente no tiene ganancias solares. Y en el edificio de cafetería, pues también, como tiene una ocupación todavía menor, pues también tenemos demandas más bajas. Veis que aquí el peso de la ventilación en el balance energético para calefacción es todavía más bajo, porque son muy pocos días los que estarían en funcionamiento. Y sí que tiene también bastante peso la carga solar por el muro cortina con orientación oeste que hay en esa zona en el balance de la demanda de refrigeración. ¿Qué hicimos entonces con PHPP? Hacer una variante que cumpla con los criterios de certificación ENERFIT, que en términos de envolvente no va mucho más allá de lo que nos exigiría para cumplir el código técnico, el H1 del código técnico. En lo único que sí que vamos un poquito más allá, y también se nota mucho en el cumplimiento del confort en el PHPP, es en el tema de todo el muro cortina y todas las ventanas, ¿de acuerdo? Ahí sí que para certificar ENERFIT necesitaríamos unos valores
superiores a los que nos pide el H1 del código técnico. Veis que la transmitancia global de todos los elementos acristalados es 1,29 vatios metro cuadrado Kelvin y la exigencia aquí sería 2,30. Cumpliría de sobra con el valor de la K sub G para el cálculo del código técnico y adicionalmente implementaríamos unas soluciones de hermeticidad que cumpliera con los criterios de Passive House y una solución de ventilación con recuperación de calor también que cumpliera con los criterios de la certificación Passive. Y en auditorios, pues bajaríamos esa demanda en calefacción que teníamos de 74 kilovatios hora a 10 y la demanda de refrigeración que creo que estaba en 78 a 21. ¿De acuerdo? Con una intervención que cumpla los criterios del estándar EnerFit, bajaríamos muchísimo la demanda del edificio, a pesar de que el perfil de uso tampoco es bastante discontinuo. Y aquí hay un tema importante también, que se trató varias veces en varias ponencias y no tengo tiempo para hablar de eso ahora, pero si veis aquí la demanda de refrigeración de este espacio son 21 kilovatios hora metro cuadrado año y en el balance energético que se ve en la gráfica de la derecha, que solo hace referencia a la demanda sensible, es 11. Es decir, el ratio sensible latente es prácticamente del 50%. El gran reto en edificios de consumo casi nulo y en espacios como este, que cuando están ocupados tienen una alta densidad de ocupación y una alta carga latente, es cómo deshumidificamos el espacio, en un clima como el que estamos también en Valencia. Aquí tenéis una gráfica de lo que supone cada una de las medidas por separado en el ahorro de la demanda total de climatización. En azul está la envolvente opaca, en amarillo está la carpintería exterior y también la utilización de protecciones solares. Por eso en este espacio es tan importante el peso de cambiar ese muro de cortina y poner una protección solar potente para minimizar las cargas solares. En rojo tenemos la hermeticidad y en verde tenemos la recuperación de calor en el sistema de ventilación. Como hemos supuesto una ventilación prácticamente ideal, pues el peso de la recuperación de calor no es tan alta porque el uso del edificio tampoco es tan habitual y, sin embargo, la hermeticidad, que son pérdidas energéticas constantes e incontroladas, sí que tiene un peso muy importante. Y aquí tenemos los resultados del edificio de oficinas, con también su gráfica que refleja un poco el porcentaje asignado a cada una de las medidas. Aquí, pues, por ejemplo, las carpinterías exteriores tienen muchísimo menos peso porque prácticamente no hay superficie acristalada. Y el edificio de la cafetería, ¿de acuerdo? Que también tiene mucho peso la parte de las carpinterías exteriores y nos pasa un poco lo mismo que en el edificio del auditorio. Como cuando ese edificio está ocupado, tiene una alta ocupación y estamos en un clima cálido húmedo, el ratio sensible latente de la demanda de refrigeración es muy alto. La demanda total de refrigeración son 10 kilovatios hora metro cuadrado año y la sensible son 5, con lo cual prácticamente la mitad o más de la mitad es latente. ¿De acuerdo? A la hora de certificar este edificio, si estuviéramos un proceso de certificación, el edificio de oficinas no cumpliría con los criterios, pero habría que establecer la demanda energética global del edificio haciendo un cómputo por superficie útil, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que hacer una demanda de calefacción global del edificio conociendo la demanda de cada uno de los espacios y la superficie de cada uno de los espacios. Entonces podríamos cumplir con los criterios de certificación, aunque uno de los espacios sobrepase alguno de los criterios, porque los otros espacios están bastante por debajo. Y no me enrollo más porque ya me he pasado del tiempo. Y bueno, un poco esto, la metodología para seguir el proceso de certificación de un edificio de este estilo y lo importante que es también poder zonificar para incluso, me atrevería, en algunas zonas, poder utilizar, como explicó Oliver, el PHPP para hacer un cálculo de cargas de una zona concreta en un edificio como este, si lo tienes zonificado, pues hasta podría servir para hacer algo así, de ese estilo. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Sigues tú y presentas? Sí. Vale. Vamos a seguir ahora con el resto de las sesiones magistrales de la versión del PHPP 10. Doy paso a Fernando San Hipólito. Es el siguiente, ¿verdad? Sí. Que va a explicar el cálculo secundario de bajantes de desagüe en el interior de la envolvente y factores de reducción de temperatura definidos por el usuario. Pero bueno, vamos a empezar rápido. O sea, al final son dos cálculos secundarios bastante útiles que han aparecido en la pestaña de superficies
Y bueno, vamos a verlos muy rápidamente con ejemplos muy sencillos, ¿no? Bueno, cuando entramos en el cuadro en la página de superficies, tenemos un cuadro resumen muy útil que nos hace como un resumen de las superficies que hemos ido introduciendo y a qué zona de temperatura las hemos ido asignando, ¿no? Hay una serie de zonas de temperatura definidas por el PHPP, que son la zona A, que es exterior, la zona B, que es el terreno, P, perímetro del terreno, y zona I, que es un edificio contiguo. Es decir, tú vas definiendo zonas de superficies de la envolvente térmica y vas asignándole una zona de temperatura a la cual es adyacente, ¿no? Pero bueno, lógicamente, y como hemos visto muy bien ahora en la presentación que acabamos de ver de Martín y Elena, pues hay zonas que no se ajustan a ninguna de estas predefinidas, ¿no? Entonces, para ello, bueno, puede ser, por ejemplo, lo que hemos visto de estas zonas cuando no están en uso, o un invernadero, o una caja de escaleras no calefactada, o espacios de este tipo. Entonces, para ello, el PHPP contempla la posibilidad de definir 3 zonas más, X, Y y Z, a las que tú le das una serie de valores que no son los de ninguna de las zonas predefinidas. Entonces, bueno, pues estas zonas X, Y y Z que están en estos recuadros amarillos, que son siempre en los que tenemos que introducir información, vamos a ver cómo se calculan, ¿no? Cómo se dan los valores de temperatura y demás a estas zonas de temperatura personalizadas. Entonces, si nos vamos atrás al PHPP 9, teníamos una única zona X que definíamos un factor de temperatura para la zona X, que quiere decir, o sea, el factor de temperatura es la relación entre el intercambio que se produce de calor, el flujo de calor que se produciría hacia esta zona que estamos definiendo con respecto al que se produciría hacia el exterior, hacia la zona A. Es decir, un 100% querría decir que sería exactamente igual que la zona A y un 0% significaría que sería exactamente igual que el interior de la vivienda, que el espacio que estamos definiendo. Entre medias, pues están todos los valores, o incluso puedes estar por encima de 100 si es más negativo que el exterior, o por debajo de 0 si hay mayor temperatura que el interior. El problema es que además solo se podía definir un factor de temperatura que es para invierno, ¿no? Esto pues, llevaba a hacer una serie de cálculos, porque claro, este cálculo, ese factor lo tenías que meter manualmente y se hacía en base a unos cálculos que el código técnico los contempla. Este lo llama factor B, pero tiene cierta complejidad porque bueno, es en base a… Tienes que hacer el cálculo de transmitancia de todos los elementos de la envolvente, tienes que hacer el cálculo del caudal de aire que se produce entre el espacio interior y este espacio que estás considerando, y bueno, no es un cálculo sencillo. Y la realidad es que luego al final además te daba como valores muy conservadores, ¿no? Un cálculo complejo para que luego te diera igual un 98%. Bueno, en PHPP 10 ha aparecido este cálculo secundario para los factores, que es muy sencillo y muy útil. Hemos visto ahora con la ponencia de Martín cómo se puede llevar al límite los cálculos en un cálculo ya más complejo con los factores de temperatura. Pero bueno, básicamente tienes tres valores para definir, o sea, 3 zonas de temperatura para definir, X, Y, Z, y además puedes introducir el factor para demanda y carga de calefacción, demanda y carga de refrigeración y refrigeración pasiva. Tan sencillo como meter en esta casilla de abajo, meter la temperatura de la zona adyacente. Lógicamente tienes que conocer la temperatura de esa zona, pues tiene que estar monitorizada o tienes que tener de alguna manera un conocimiento pues verídico, ¿no?, de la temperatura que tiene esa zona para poder meterla, y directamente al introducir ese valor en las casillas verdes el programa te arroja unos valores de los factores de reducción para cada uno de las demandas y cargas consideradas. Como hemos visto antes también, pues lógicamente esa temperatura puede ser diferente en verano o en invierno. Lo más razonable es hacerlo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, metemos una temperatura de 10 grados, que sería para invierno. Imaginemos que el exterior tiene una temperatura igual de 2 grados y esta zona intermedia tiene una temperatura de 10, entonces los factores de reducción de temperatura van a ser favorables.
pero trasladamos solo a las casillas superiores de la zona X, trasladamos solo los correspondientes a invierno, ¿no? A calefacción. Haríamos lo mismo para verano, que tendría una temperatura algo inferior del exterior, y los factores de reducción de temperatura los aplicaríamos a la demanda de refrigeración y a la demanda a la refrigeración, básicamente lo que consideramos para el verano. Directamente luego estos valores que hemos introducido se haría lo mismo para zona I y zona Z, en este caso solo estamos definiendo una zona de temperatura. Nos aparecería en las zonas de temperatura esa zona que hemos definido, y a la hora de meter las superficies, pues asignaríamos, en vez de a una zona A o a una zona B, asignaríamos esa superficie de la envolvente térmica que estamos definiendo, en este caso al invernadero, que es zona X, y ya nos considera los factores de temperatura que hemos introducido. Es muy sencillo y directamente te hace el cálculo. Vamos a ver muy rápidamente también, que veo que queda poco tiempo, un cálculo secundario que también hay en esta misma página, al final de la página, que es el de las bajantes de desagüe en el interior de la envolvente térmica. Pues es un caso en el que atraviese una bajante del tipo que sea desagüe, sea pluviales o sea saneamiento, que atraviesa la envolvente térmica y se ventila a través de cubierta. Entonces, claro, lógicamente se produce en el interior de esa bajante, hay aire en movimiento, que ese aire se considera que tiene una temperatura similar a la del terreno, y por lo tanto se produce una transferencia de calor desde el interior de las estancias hacia esa bajante. Lo primero es intentar evitarlas con aireadores o sistemas de este tipo, que consigues poder ventilar dentro de la envolvente térmica. Entonces, si pones un aireador, pues te evitas este problema. A veces no es posible y hay que poner bajantes atravesando la envolvente térmica ventilando por cubierta, entonces hay que intentar minimizarlas y aislarlas bien, mínimo con 5 centímetros de aislamiento. El cálculo secundario también es súper sencillo, o sea, defines en esta zona los sistemas de bajantes, o sea, realmente hay que considerar cada listado como un sistema de bajantes, no como una bajante. Entonces tú defines el diámetro de la bajante, de cada una de las bajantes que atraviesan la envolvente, la conductividad del aislamiento que le estás poniendo, el espesor del aislamiento, si es o no reflexivo, y la longitud de esa bajante dentro de la envolvente. Directamente te da abajo un valor de pérdida específica con respecto al aire ambiente, que se traslada directamente al cálculo del PHPP. Y luego en esta otra zona que vemos aquí abajo, lo que haces es, lo que te calcula es la limitación del caudal de aire en la bajante. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos unas bajantes ramificadas, o sea, una bajante que luego se va ramificando y tiene diferentes diámetros a lo largo de su desarrollo, te va a limitar el caudal las bajantes con menos diámetro, lógicamente, porque la velocidad del aire dentro de las bajantes es constante, se considera que es 1 metro por segundo, entonces, lógicamente, cuanto más diámetro tienen las bajantes, más caudal y más pérdidas tienes. Lo que hay que hacer cuando hay en este caso, bueno, simplemente he definido una bajante con su diámetro, por lo tanto, en este caso, en la limitación del caudal se pondría el mismo diámetro y en número de bajantes paralelas se pondría 1. Pero nos podemos encontrar con casos como este, en el que hay bajantes ramificadas con distintos diámetros, entonces ahí pondríamos el diámetro que te limita, que sería el que es menor al 30% de la longitud de bajantes que hay en ese sistema que estamos considerando. Y luego, en número de bajantes paralelas, pondríamos, en este caso, que es un edificio plurifamiliar, pues tienes varios sistemas de bajantes, entonces pondrías que en este caso hay 6 sistemas de bajantes paralelos. Y te hace el cálculo igualmente y lo traslada al cálculo del PHPP. Y bueno, esto es todo. Creo que me pasa un pelín, pero poco, ¿no? Esto es todo. Gracias. Vale, pues damos paso al siguiente ponente, que es Carlos Navarro, que nos va a hablar de introducción de ventanas en PHPP. Buenos días a todos. No sé vosotros, yo estoy muerto de calor. Hace un calor aquí tremendo. El CO2 bloquea mi vista.
Y me da mucha pena que sea un edificio de Norman Foster, porque yo lo admiro mucho, pero realmente me siento fatal en esta estancia y voy a intentar salir de ella lo antes posible y espero que victoriosamente. Bueno, voy a ser muy breve porque al final mi parte es muy sencillita. Voy a hablaros un poco de la introducción de las ventanas. No es lo que más ha cambiado en el PHP 10, creo que esa parte la va a dar Oliver Style, que realmente es la que yo quería dar, pero la ha cogido él. Así que le voy a ceder varios de mis minutos a él para que os la pueda explicar mejor. La introducción de los equipos de climatización en PHP 10, que realmente es el cambio más fundamental que hemos tenido. Bueno, esta es una pestaña típica de un PHP nuestro en el que cargamos nuestras tipologías según PHP 9, ¿no? En la cual, pues bueno, íbamos a definir más la ventana como un elemento independiente con sus marcos. No podíamos establecer una diferenciación por cada, digamos, tipología o marca de ventana, sino que teníamos nosotros que definir en la parte inferior, como veis, marcos de ventanas, ¿no? Pues teníamos los diferentes modelos, ¿no? Dentro de una misma serie de ventanas para las tipologías, ¿no? De manos derechas, manos izquierdas, ventanas fijas, ventanas con umbrales inferiores. Y luego cuando lo introducíamos en PHP, pues para contabilizar los puentes térmicos de colocación, pues hacíamos esta estrategia de ceros y unos, ¿no? En la cual los unos nos indicaban que teníamos puentes térmicos de colocación y los ceros pues nos indicaban que no teníamos puentes térmicos, porque al final hacíamos ventanas compuestas de esta manera, ¿no? Bueno, esta manera de introducción de ventanas ha cambiado, se ha vuelto algo más compleja, pero que no cunda el pánico en la sala porque lo podemos seguir haciendo así, ¿vale? Entonces, bueno, ahora nuestra pestaña de ventanas en introducción de componentes, ¿no? Aparte de seguir manteniéndonos, ¿no? El poder introducir por nuestra tipología de ventanas pues los valores de U y las dimensiones del marco de estas en cada una de sus orientaciones, ¿no? Izquierda, derecha, superior, inferior. También nos permite incorporar pues los marcos en los cuales tenemos umbrales de puertas, ¿vale? No puerta-ventana, sino puertas con umbral inferior. Podemos definir ya directamente también de una manera más fácil para controlar nuestra pestaña de componentes las hojas practicables y aquellas que cuentan con acristalamiento fijo, ¿vale? Luego, para ventanas compuestas, en vez de utilizar la estrategia de los ceros y los unos, pues podemos introducir ya pues los valores tanto de dimensiones como valores de marco para cada una de las tipologías de ventanas compuestas con las que nos podemos encontrar, tanto en horizontal como en vertical, tanto en ventanas convencionales como en muros, cortinas, ¿vale? Es muy sencillito. Lo bueno además es que el manual pues ya nos da un pequeño esquema, ¿no? Que nos ayuda a entender, ¿no? Esta nueva manera de introducir las ventanas respecto a la anterior. Entonces, bueno, ya veis la estrategia de colocar la primera ventana, una hoja practicable, es la que ya conocemos, ¿no? Cuando tenemos una fija, en vez de utilizar los valores, introducir los valores dentro de la parte de ventana practicable, pues lo introducimos, lógicamente, en la de longitud de marco en acristalamiento fijo. Ya cuando tenemos un montante intermedio, pues incorporamos esa dimensión de la ventana dentro de la longitud de montante vertical y, por ejemplo, en una ventana pues más compleja que tenemos tanto montante vertical como horizontal, pues veis que esa longitud del travesaño con su dimensión y su valor de U lo utiliza y lo pondríamos en el valor intermedio de longitud de travesaño horizontal que tenéis aquí. Esto tanto vale pues para ventanas que tienen pues una agrupación en vertical como en horizontal o elementos más complejos, ¿vale? También el manual pues, nos da una pequeña explicación, ¿no? De cómo hacer ventanas con estas tipologías, ¿no? En las cuales pues, bueno, tenemos que hacer una adición en parte un poco a esa geometría de la ventana para la introducción de datos, pero está como muy bien explicado y tampoco, no sé, es algo tan sencillo que tampoco creo que deba contar muchas cosas más, ¿vale? Y bueno, pues me sobran 2 minutos. No, bueno, si breve 2 veces bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, que ya recuperamos una parte del tiempo. El siguiente ponente es Michel Wassouf, de Nerdy House. Mi nombre.
Bueno, buenos días, soy Michel Bassouf y voy a intentar también ir igual de rápido. Sí, explicar Passive House en 2 minutos es fácil, pero ahora me toca explicar cómo simula el PHPP la inercia térmica en 6 minutos más o menos. Pues voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Tengo aquí un PHPP abierto y voy a la hoja de calefacción seguramente la mayoría de aquí ya han abierto un PHPP y conocen esta imagen y ven esta mancha blanca a la izquierda. Eso es digamos, el análisis de la calefacción, que lo mismo también se hace en el tema de la refrigeración, ¿no? Entonces, esta mancha blanca que tiene este nombre un poco raro, que son, bueno, en inglés es non-useful heat gains, en español son ganancias de calor no utilizables. Al final es la manera como el PHPP introduce, de hecho, no solo la inercia térmica, sino otros más componentes dinámicos. El PHPP tiene una parte también dinámica por detrás de cálculos y como veis, es un análisis gráfico de los pocos que hay en el PHPP, que en ese sentido pues, es una herramienta un poco escueta, pero os recomiendo, los que trabajan con el PHPP, siempre después de realizar un PHPP de un edificio, pues entrar en esta pestaña de calefacción para entender o analizar, ¿no? el edificio, porque nos da pues, una visión primera muy gráfica de, a la derecha, pues, las ganancias solares, las ganancias internas, ¿no? El rojo a la derecha pues, serían las ganancias de calor y a la izquierda las pérdidas, ¿no? Entonces, este análisis también sirve, de hecho, para ver si hay algún problema de modelización, ¿no? O sea, si hemos hecho algún error de no introducir el rendimiento de recuperación de una máquina, etcétera, pues esto con un poco de experiencia pues directamente nos va a indicar dónde puede existir un problema dentro de la simulación, ¿no? Y esta superficie en blanco pues es donde el PHPP pues interpreta las ganancias de calor no utilizables. De hecho, os quería enseñar una imagen. Sí. Al final, lo que son las ganancias de calor no utilizables son franjas de un tiempo. Esto es una visión dinámica de 7-8 días de invierno, donde veis la demanda de calefacción se calcula pues, a 20 grados, a 19 grados o 21 grados. Eso es lo que digamos, decide el técnico, ¿no? Normalmente son 20 grados. Y estos 20 grados, bueno, aquí son 21 grados, es la demanda de calefacción para 21 grados, pero claro, la realidad del edificio no es que siempre está a 21 grados, ¿no? Sino como veis aquí, pues tiene franjas del día, por ejemplo, pues en función de la cantidad de ventanas, por ejemplo, de la orientación, donde por la tarde pues tengo temperaturas más elevadas, esto de modo, digamos, del comportamiento pasivo del edificio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Pues por la tarde del 8 de enero está subiendo la temperatura a casi 23 grados, ¿no? Una cosa que pasa, digamos, en cualquier edificio, en los edificios pasivos también, ¿no? Entonces, estas pequeñas subidas repetitivas son las ganancias de calor no utilizables. O sea, aquí son ganancias de calor debido a la radiación solar que no son utilizables para mi edificio cuando ya por la noche baja la temperatura, pues depende sobre todo de la inercia térmica del edificio. O sea, si el edificio tiene muy poca inercia térmica, estos picos van a ser más altos, ¿no? Porque la temperatura, el edificio no tiene inercia masa térmica para absorber, gestionar este exceso de temperatura, con lo cual pues va a tener estos picos mayores, ¿no? Si el edificio tiene una inercia térmica mayor, ¿no? Pues con cualquier material con mayor inercia térmica, estos picos serán menores, ¿no? Porque lo que pasa es que el forjado, por ejemplo, o la pared con inercia almacenará este calor y luego lo devolverá al edificio
la misma noche, ¿no? O sea, cuando se va el sol o por la noche, pues es esta gestión de calor que podemos hacer con cosas como la inercia térmica, ¿no? Por lo tanto, pues sí, es una manera bastante buena de analizar el comportamiento del edificio, y precisamente lo que vemos en las auditorías de certificación que hacemos, que mucha gente pues tiene un desconocimiento de esta franja, de esta mancha blanca que pues tiene este nombre, es un poco raro, que es ganancias de calor no utilizables, ¿no? Entonces, aquí tengo la hoja de variantes. Esto es un edificio que cumple con Passive House, que nos ha llegado con una demanda de calefacción de 14 y una demanda de refrigeración de 12,3, ¿no? Aquí sí, por ejemplo, cambio, eso es la pestaña de variantes, cambio a mayor inercia térmica, porque simplemente cambio este valor, pues en la pestaña de calefacción veis cómo ha bajado estas ganancias de calor no utilizables por el incremento de la inercia térmica, ¿no? Lo mismo pasa en verano, ¿no? También, o sea, este comportamiento pues es interesante tanto en verano como en invierno, ¿no? Hay que decir que hay muchas tipologías también de oficinas donde a veces no siempre les interesa, ¿no? Y ya con esto, en principio, termino. La pestaña, o sea, este concepto de ganancias de calor no utilizables o pérdidas de calor no utilizables, de hecho, no solo se centra en la inercia térmica, aunque aquí veis que es a la izquierda sería la partida, un edificio sin inercia térmica, y aquí hemos jugado con estrategias pasivas, pero digamos, el mayor impacto es la inercia térmica, pero también depende, por ejemplo, de cosas como el calor de la fachada del edificio. De hecho, depende, es la constante de tiempo, que también depende de, por ejemplo, la cantidad de ventanas y la cantidad de valor U o del factor solar de los vidrios, etcétera. Todo esto también influye, ¿no? en el aprovechamiento de la energía solar y de cómo el edificio es capaz de gestionarlo de modo dinámico, ¿no? Y pues bueno, aquí es un cálculo más simplificado, pero yo pienso muy sencillo para entender y muy ágil para el día a día del diseño de casas pasivas. Nada más. Gracias a todos. Muchas gracias, Michel. El siguiente ponente es Juanma Castaño, que nos va a hablar de ventilación en verano en PHPP 10. Bueno, buenas de nuevo. Vamos a hablar de la pestaña ventilación de verano, que es una pestaña clave en climas cálidos y también en proyectos que aspiran a no tener refrigeración activa, ¿vale? Lo vamos a hacer aplicado a un ejemplo real de una casa pasiva certificada en un pueblo de Sevilla. Lo primero que tenemos que hacer antes de entrar en el PHPP es pensar qué queremos, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede dar la pestaña ventilación de verano? En la pestaña ventilación de verano le vamos a definir la ventilación básica de verano, que puede ser superior a la de invierno, ¿vale? Le vamos a definir también la ventilación adicional nocturna, o sea, para cuando baje la temperatura por las noches, en las noches frescas de verano, que cada vez hay menos, pues podemos usar ese frescor para disipar el calor que se ha acumulado de día, ¿vale? Incluso podríamos, en climas ideales, podríamos ventilar la vivienda a través de las ventanas, ¿no? Si la temperatura estuviera siempre entre 20 y 25 grados, ¿vale? Todo eso nos lo da la pestaña ventilación verano, ventilación V. ¿Vale? La pestaña ventilación V está dividida en dos bloques, el izquierdo y el derecho en el Excel, ¿vale? En el PHPP. Vamos a ir viéndolo. Este primer bloque define la ventilación básica de verano. O sea, la ventilación de nuestra recuperación de nuestra ventilación mecánica en verano, que nos permite hacerla también a través de ventanas o a través de un sistema de extracción tipo código técnico, suponiendo que las temperaturas exteriores fueran ideales, entre 20 y 25, si no, tenemos nuestro sistema de ventilación. Y podemos ventilar más que en invierno, si quisiéramos, ¿vale? Si lo hiciéramos a través de ventana, tenemos un cálculo auxiliar
en el que podemos predimensionar la ventilación natural a través de ventanas, ¿vale? Y aquí, en ese bloque izquierdo, ahí abajo, es donde definimos la ventilación adicional nocturna, adicional. O sea, que es una ventilación que le sumamos a la ventilación básica que hemos definido aquí arriba, ¿vale? Es una suma, que esto suele ser un motivo de error en mucha gente que hace el PHPP. Es adicional y es nocturna. Puede ser mecánica, usando nuestro sistema de ventilación mecánica, eso se lo definimos aquí abajo, o puede ser a través de ventana, que es lo que nos vamos a centrar en esta presentación, ¿vale? Si es a través de ventana, tenemos ese cálculo auxiliar en el bloque derecho, ¿vale? Y los resultados nos aparecen aquí abajo, ¿vale? Tanto si hemos definido refrigeración activa como si hemos definido refrigeración pasiva. Eso es un cambio con el 9. En el 9 estaba encabezado, ¿vale? Bien, claro, si estamos pensando en ventilar a través de ventana por la noche, primero debemos de pensar varias cosas, ¿no? Lo primero, si es viable, porque si no lo hacen no va a funcionar, ¿vale? Es una zona ruidosa, porque si es una zona ruidosa no van a abrir la ventana, ¿vale? Hay insectos, hay mosquitos en verano, si los hay a lo mejor o no la abren o hay que poner mosquiteras y hay que considerarlo en el cálculo, ¿vale? Es seguro, o sea, porque hay muchos propietarios que son reacios a dejar las ventanas de planta baja abiertas, ¿vale? Y lógicamente es mucho mejor, y lo vamos a ver, que sea una ventilación cruzada, ¿vale? Para que esto sea viable, para poder usar ventilación nocturna, adicional nocturna en verano, y que sea viable, el propietario tiene que conocer y asimilar pues, el concepto y saber que lo tiene que hacer, ¿vale? Es un tema que en certificación se pide extensamente. Vamos a ver un ejemplito muy rápido. Es una vivienda muy sencilla, 3 dormitorios, un salón. Vamos a abrir las ventanas de la cara norte, esas 2 ventanas, y vamos a abrir esa ventana de la cara sur. Podríamos imaginarnos 1000 combinaciones diferentes, pero ahora vamos a hacer esta, ¿vale? Los resultados previos, antes de usarlo, son esos que veis, 16,1 de demanda de refrigeración. El máximo era 17 en este caso. Nos vamos a nuestra pestaña ventilación verano, al bloque derecho de cálculo auxiliar, ¿vale? Y empezamos a rellenar estas columnas. En cada columna podemos meter una estrategia de ventilación de ventana diferente, ¿vale? En este caso, nuestra estrategia le vamos a llamar pues, con el nombre de las ventanas. Cada uno puede usar el nombre que quiera, ¿vale? Que sepáis que el cálculo es muy desfavorable. El PHPP considera una diferencia de temperatura entre interior y exterior de 1 grado y una velocidad del viento de 0. O sea, lo más desfavorable que nos podamos imaginar. A continuación, metemos el primer grupo de ventanas. En este caso son 2 ventanas con su dimensión, ¿vale? Son ventanas oscilantes, por lo tanto marcamos aquí una X y a continuación le decimos la sección de apertura que deja la ventana en posición oscilante, ese hueco, ¿vale? A continuación, en el siguiente grupo de ventanas 2, porque es ventilación cruzada, ¿vale? Pues metemos esa ventanita que dejamos abierta del baño, ¿vale? Cantidad 1, la dimensión de esa ventana del baño es oscilante, ¿vale? Y esa apertura con la ventana en posición oscilante, ¿vale? Y también la diferencia de altura entre los 2 grupos de ventanas. Lógicamente, si están en diferente planta, pues por efecto chimenea va a ser pues, mucho mejor. En este caso están en la misma planta y la diferencia de altura era pequeña, ¿vale? Si no fueran ventanas oscilantes, en la dimensión de las ventanas le dejaríamos la dimensión que dejamos abierta por la noche, ¿vale? El resultado de esto es que con esta estrategia tenemos una tasa de ventilación nocturna de 0,08, que es pequeña, pero nos lo podíamos imaginar porque son ventanas pequeñas, ¿vale? Bien, ¿esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto que hemos pasado la tasa de ventilación nocturna, hemos pasado la demanda de refrigeración de 16,1 a 15,6, ¿vale? Con una tasa de renovación de aire pequeñísima. Por lo tanto, es tentador, ¿no? Es tentador poner una tasa de renovación de aire por ventana gigantesca, ¿no? Y así seguro que cumple el PHPP.
Pero cuidado que viene el certificador y no os los va a admitir. ¿Por qué? Porque dejar las ventanas abiertas completamente en las noches de verano puede suponer disconfort, ¿no? Además de portazos y además de sábanas volando, ¿no? Y no es eso lo que se pretende, porque la gente cerraría las ventanas. Y esto tiene que funcionar, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juanma. Y por último tenemos a Oliver Style de Praxis, que nos va a hablar de refrigeración activa en PHPP 10. Vamos a hablar un poco de los sistemas de refrigeración activa, ¿vale? ¿Quién ha usado esta pestaña de equipos de refrigeración en el PHPP 10? ¿Sí? Os ha cambiado la vida, ¿no? O sea, ya no podéis dormir porque no cumple con la humedad excesiva, ¿no? Bueno, a ver, es una pestaña que se ha cambiado bastante desde la versión 9, ¿vale? Y los cambios son importantes y interesantes, ¿vale? Antes teníamos una modelización muy sencilla y se ha desarrollado bastante, ¿vale? Solo quiero enfocarme en una pequeña parte porque esto da para una presentación larga, ¿vale? Que sería lo que vemos aquí en esta hoja de los equipos de refrigeración mediante recirculación del aire interior, ¿vale? Esos son equipos de aire, concretamente equipos de expansión directa, aire-aire, tipo inverter o split, ¿ok? Vemos varias cosas aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la opción de seleccionar una bomba de calor estándar que viene ya incorporado en la herramienta, y luego si nos vamos a la pestaña de componentes podemos introducir una bomba de calor específica con las características que tiene. Vemos aquí abajo también que nos salen cosas nuevas, que es modo normal, ¿vale? Tenemos esa casilla de modo silencioso, ¿vale? Que es otra función, y luego tenemos modo deshumidificación, ¿vale? ¿Qué son esas cosas? A ver, modo normal sería, lógicamente, cuando el equipo está trabajando en funcionamiento estándar. Modo silencioso es cuando la unidad interior baja su caudal, ¿vale? También cambia un poco su rendimiento, ¿vale? Y eso es el modo de funcionamiento de preferencia en una Passive House, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser el modo de funcionamiento más silencioso que pueda haber, por lo tanto mayor confort, ¿vale? Luego tenemos el modo de deshumidificación, ¿vale? Que es, si lo habéis visto en un mando de un equipo de aire acondicionado split aire-aire, ¿vale? A veces sale ese simbolito de la humedad, ¿vale? Eso quiere decir que el equipo va a trabajar en modo deshumidificación, que en realidad, ¿qué pasa? Baja el caudal de aire al mínimo y baja la temperatura del refrigerante. De esta manera el aire pasa más lentamente sobre la batería, la temperatura del refrigerante es más baja, por lo tanto hay más potencia de deshumidificación, ¿vale? Saca más vapor de agua del aire, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos en una fase temprana de proyecto, ¿vale? Lo lógico sería usar, si sabemos que vamos a trabajar con equipos aire-aire, es usar la bomba de calor aire-aire estándar que tiene el PHPP, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la pestaña de componentes, vemos los datos de entrada de este tipo de equipo, ¿vale? A diferencia de que antes solo introducíamos un punto de rendimiento, ahora tenemos la posibilidad de entrar varios puntos del ensayo del equipo, ¿vale? Es necesario introducir al menos un punto aquí, pero obviamente más puntos, más precisión tendremos en la modelización, ¿de acuerdo? Nos pide una serie de datos, temperatura exterior e interior, la potencia máxima, ¿vale? La potencia en modo on-off, ¿vale? Que tiene que ver con lo siguiente, ¿vale? Tiene que ver con la capacidad del equipo en carga parcial, ¿vale? Si está a 100% de su potencia, como vemos en esa gráfica, el rendimiento será, en ese ejemplo, 3,5, ¿vale? Luego el equipo puede bajar y modular su potencia para abajo, va a llegar a un punto en el que ya no puede modular más y se apaga, ¿vale? En ese ejemplo son 60%, hay muchos equipos y fabricantes eso puede ser un 15 o un 20%. Pero el rendimiento también cambia en ese momento. En ese caso aumenta el rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces eso es donde vienen esos valores de aquí.
A veces son datos que los fabricantes no tienen sus equipos ensayados con esas características. ¿Qué hacemos? Consultamos con la entidad certificadora, ¿vale? Podemos extrapolar ciertas características de las bombas de calor estándar aquí y lo que haremos es, a falta de datos sobre modo silencioso y modo de deshumidificación, simplemente dejamos vacías esas celdas. La herramienta hace un cálculo propio para el funcionamiento y el rendimiento en modo silencioso y en modo de deshumidificación simplemente se desprecia, no se toma en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos ahora, eso es un ejemplo de un pequeño edificio plurifamiliar, ¿vale? Hemos seleccionado la bomba de calor aire-aire por defecto, ¿ok? Que es este. La herramienta calcula un caudal de las unidades interiores, calcula una potencia instalada, calcula la potencia cuando ya modula a su potencia mínima y los rendimientos en ambos casos. También incluye el modo silencioso, ¿vale? En donde baja el caudal a 2.698 de lo que eran los 5.000 y pico. Y incluye también el efecto de la deshumidificación, el modo de deshumidificación, ¿vale? Si nos vamos aquí abajo en los resultados, eso es lo que nos interesa. Nos indica la proporción que cubre de la demanda sensible, eso es la temperatura, y la parte latente, que es la humedad, ¿de acuerdo? Nos indica la parte de la demanda no cubierta, ¿vale? Y si vamos a la pestaña de verificación o comprobación, tenemos este famoso índice de frecuencia excesiva de humedad, ¿vale? Que no puede superar el 10%. Eso es mayor a 12 gramos por kilo de aire, equivalente a 60% de humedad relativa a 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos en una fase temprana del proyecto, introducimos estos datos como bomba de calor estándar, en ese caso lo que vemos es que tenemos un problema para cumplir con la humedad, ¿vale? No cubrimos toda la parte latente, ¿vale? Entonces es importante no dejar esto tal cual, acabar la obra, entregar todo a la entidad certificadora y luego decir, oye, ¿cuándo me pasas el certificado? Porque es posible que lo que se ha instalado no cumple con la certificación. Es importante que en las primeras auditorías en fase de proyecto se pueda comprobar esto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, hemos introducido los datos de una bomba de calor específica con unas potencias determinadas del cálculo de cargas térmicas y caudales, ¿vale? Lo introducimos aquí en la pestaña de componentes, ¿vale? Aquí hemos introducido 3 puntos, sin introducir datos de modo silencioso ni en deshumidificación porque no tenemos esos datos. El fabricante no ha ensayado su equipo en modo de deshumidificación. ¿De acuerdo? Vamos aquí a la hoja de equipos de refrigeración y vemos que en ese caso cumplimos con la parte sensible en latente. Vamos a la hoja de comprobación y vemos que el índice de frecuencia de humedad excesiva está a 9% debajo del límite. Así que bueno, eso ha sido un viaje relámpago por un tema bastante enrollado, complejo, pero bueno, espero que ha sido útil y nada, pues mucha suerte con esta nueva pestaña del PHPP 10. Gracias.